Muy buenas noches, tengan todos. Vamos a realizar lo que es un foro de administración. Muy buenas noches, abogado Venancio Callejas Molina. Vamos a representar y vamos a presentar una serie de panelistas que nos van a hablar de temas importantes dentro de la administración, perdón. Tenemos al caballero Minor Nenari Mejía, a la compañera abogada Stephanie Michelle Ruiz y a la compañera Nelly Yolanda Velázquez Pinto y al compañero Cristian Abel López. Vamos a realizar una serie de interrogantes donde cada uno va a dar su punto de opinión. Empezaremos con una pregunta. Maynor Mejía, ¿nos puede usted decir cuáles son los principios de la ley del procedimiento fundamentales para encontrar una respuesta lógica y jurídica? ¿Qué principios utilizó usted para dar caso a su respuesta? Buenas noches, abogado Carlos. Es un honor para mí acompañarlos lo que es en este bello foro, rodeado de expertos en la materia. Respecto a su pregunta, en la cual usted me dice que qué principios de la ley administrativa fueron pieza fundamental para analizar y encontrar una respuesta lógica y jurídica a lo que es nuestra normativa nacional. Nos basamos en lo que son, podría ser tres principios. El principio de legalidad. En este principio nos enfocamos en el artículo 321 de la Constitución, donde que exige que toda acción administrativa se realice conforme a la ley. En el caso de la empresa donde se utilizó el procedimiento legal de manera estratégica. Utilizamos también el principio de transparencia y publicidad. Nos basamos en el artículo 80 de la Constitución relacionado con el derecho a la información y a la necesidad de los procesos sean accesibles y claros. El principio de eficiencia relacionado en lo que es en la ley de contratación del Estado en el artículo 5, relacionado con el uso adecuado de los recursos de Estado, el uso estratégico de un recurso sin intención real de llevarlo hasta su solución, puede interpretarse como una violación a este principio. Y también el principio del debido proceso en el artículo 142, que garantiza la correcta aplicación de la norma en la contratación estatal. En el caso correspondiente, el desistimiento del recurso a los pocos días, que sugiere que no se buscaba una resolución justa, sino que aquí nos íbamos a una ventaja o a un tipo de negociación. Muy bien, una vez escuchado la respuesta del abogado Minor, vamos a hacer otra pregunta a la abogada Stephanie Michelle Ruiz Mancillas, que nos puede decir acerca de los principios en la parte administrativa. Gracias, abogado Carlos. Buenas noches. Un gusto estar aquí en este foro y pues nuevamente gracias por la invitación. Respecto a los principios de la ley del procedimiento, pues estos sabemos que es una pieza fundamental para la resolución de muchos casos. En mi caso, pues ya les decía, fueron de muchísima importancia y pues en este caso está el principio de la legalidad, pues en el artículo 321 de la Constitución de la República. También tomé a bien el principio de la transparencia, ya pues en el artículo número 3 de la Ley de la Transparencia y el artículo 142 de la Ley de Contratación de Estado, que es el principio del debido proceso. Gracias. Muy bien. Abogado Cristian, usted que es experto en la materia administrativa, ¿nos puede decir qué principios importantes dentro de leyes y normativas de Honduras encontró? Buenas noches, abogado Carlos y compañeros panelistas. Pues esta ley pues establece el principio de igualdad y la libre competencia. Pues este principio nos habla de su actuación en la administración pública, donde nos dice pues que todo potencial oferente que cumpla con los requisitos legales y también reglamentarios pues estará en posibilidad de participar en los procedimientos de contratación pues administrativa en condiciones de igualdad y sin sujeción a ninguna restricción no derivada de especificaciones técnicas y objetivas propias del objeto licitado. Pues en este caso número 4 asignado por el máster Venancio, el ministro actuó de manera discrecional pues al decidir adjudicar el contrato a las otras pues 3 empresas, a pesar de que la oferta de la empresa asesorada era la única que cumplía pues con el pliego de condiciones.
este podría considerarse una violación pues a este principio de igualdad en la evaluación de las ofertas, ya que el ministro pues basó su decisión en criterios políticos y comerciales y no en técnicos y jurídicos. Ok, mucho. Una vez escuchada la respuesta del abogado Cristian, vamos a darle la participación a la abogada Nelly Yolanda Vázquez Pinto, que nos hable un poco sobre los principios que fueron fundamentales para la resolución de este caso. Buenas noches, abogado Carlos y compañeros panelistas. Muy agradecida, ¿verdad?, por la invitación a participar a este foro. Y pues para el caso, ¿verdad?, que se me asignó, ¿verdad?, por parte de la clase, los principios que aplican, ¿verdad?, para este caso sería el principio de legalidad, que lo encontramos en el artículo 4 de la Ley de Contratación del Estado. Este principio exige que la administración pública actúe conforme a la ley y al derecho. Para este caso, la decisión inicial de cesar el derecho de explotación de la multinacional debería estar basada en una norma legal, clara y aplicable. La revocación posterior por el ministro también debe ajustarse a la legalidad. En este principio es fundamental, ya que toda acción administrativa debe estar fundamentada en la ley. También puedo mencionar que tenemos el principio del debido proceso según el artículo 10, que este principio garantiza que los interesados tengan la oportunidad de ser oídos, presentar pruebas y defender sus derechos antes de que se tome una decisión administrativa. Para este caso, la multinacional tenía el derecho de impugnar la decisión inicial y que se tramitara un recurso de acuerdo con el procedimiento legal. En este principio es de gran importancia garantizar los derechos de los administrados. Puedo también mencionar lo que es el principio de la eficacia según el artículo 6, que este principio busca más que todo que la administración pública actúe de manera eficiente y oportuna. Para este caso, la demora de la resolución del asunto y la revocación tardía del acto administrativo podrían ser cuestionada la eficacia en la administración. Este principio busca que la administración pública actúe de manera eficiente y oportuna. Y como último principio podemos mencionar también el principio de seguridad jurídica, según el artículo 3. Este principio protege a los ciudadanos de cambios arbitrarios en las decisiones administrativas, que para este caso la revocación del acto administrativo después del desistimiento de la acción podría generar incertidumbre y cuestionar la seguridad jurídica. En este principio también es de gran importancia para garantizar la confianza de los ciudadanos y de los administradores públicos. Muchas gracias, abogada Nelly Yolanda. Pues haber escuchado estos puntos muy importantes sobre algunos de los principios administrativos que tienen relación con los casos que hemos visto a lo largo y que vamos a presentar en este foro, realizaremos la segunda ronda de lo que son las preguntas correspondientes a los casos y la opinión de cada uno de los expertos. Podrían determinar en la normativa de los procedimientos que utilizaron en caso de la ley, si utilizaron algún procedimiento administrativo o contencioso dentro de lo que es la ley administrativa, de lo que es la ley de contratación del Estado. Abogado Maynor, ¿qué nos puede decir usted respecto a eso, según la resolución de su caso? Gracias, abogado Carlos. Según el caso correspondiente, ¿verdad? Lo que es el número 3, en este caso se involucran lo que serían varias normativas que son muy claves, lo cual sería la ley de procedimiento administrativo, que aquí el aplicable lo que sería la gestión de trámites administrativos, la contratación pública, en la que se vincula la interposición, el desistimiento del recurso. Además, aquí actuamos y vemos la obligación conforme a la legalidad y el debido proceso correspondiente. También vemos y nos referimos también a lo que sería la ley de contencioso administrativo, que en esta norma regula a los litigios entre particulares y la administración pública. Si bien así lo que sería la empresa utilizó el recurso como herramienta de presión y no lo hizo como un interés legítimo. Aquí podría representar lo que sería un abuso del sistema judicial.
Y por último, corresponde lo que sería la ley de contratación del Estado. Aquí establece lo que serían las reglas para los contratos con la administración pública. Vamos a promover la transparencia, la legalidad, la libre competencia. Si el recurso fue usado para obtener ventajas indebidas en un contrato, podría representar una irregularidad en lo que sería la contratación pública. Muchas gracias, abogado Molina. Una vez escuchada la respuesta y hacer claro en énfasis, ¿verdad?, en lo que son procedimientos y leyes administrativas tanto contenciosos, le vamos a dar la oportunidad a la abogada Stephanie Michelle Ruiz que nos mencione, ¿verdad?, cuáles normativas de ley fueron de utilidad para resolver su caso. Gracias nuevamente, abogado Carlos. En mi caso, pues utilicé lo que es la normativa que, pues de hecho, es la principal. Puedo decir una de las principales, ¿verdad?, que es la Ley de Procedimiento Administrativo. Me basé en los artículos 30, 31, 32 y 33, ¿va? Pues estos referidos a lo que es los requisitos de validez del acto administrativo. Como también me motivé en cuanto al acto, pues en el artículo 36 de esta misma ley, que es pues el recurso administrativo, que se puede interponer ante el mismo órgano que dictó el acto, ¿verdad? Y pues asimismo el artículo 126, artículo 183, artículo 321 de esta misma ley, ¿verdad? Y pues como también me enfoqué en la Ley General de la Administración Pública, en lo cual fue el artículo 8, numeral 4, prohíbe la emisión de actos que restrinjan derechos constitucionales. La determiné para reforzar el argumento de que el acto administrativo pues fue gravoso e inconstitucional, como también me enfoqué en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el artículo 1, pues de los principios de transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública. También mencionada pues para cuestionar la falta de legalidad y transparencia en la solución política informal del caso. Por último, la Ley de Contratación del Estado. En su artículo 142, pues se vincula al principio de legalidad y transparencia en la gestión contractual. Aunque la mención parece más complementaria o crítica en términos del comportamiento institucional, no directamente procesal, pues esta ley la cité para evidenciar contradicciones, ¿verdad?, con los principios que deben regir el accionar administrativo, especialmente en relación con la influencia política o gremial. Y pues, bueno, también mencioné, no puedo dejar por fuera lo que es el Código Penal hondureño, ¿verdad? Lo mencioné lo apliqué a mi caso, porque pues en su artículo 399 menciona lo que es la tipificación del abuso de autoridad y desviación de poder por parte del funcionario público, pues que interviene muchas veces sin resolver lo que es el recurso formalmente. Pues se plantea como, podríamos decir, posible responsabilidad penal de lo que es el funcionario involucrado. Gracias. Muchas gracias, abogado Stephanie Michelle. Y es muy importante hacer mención a que utilizar en lo que es el derecho comparado y la normativa jurídica de lo contencioso, pues vale hacer la mención de que en caso de un litigio, pues la normativa de ley nos dice la forma cómo debemos de aplicar cualquier tipo de procedimiento. Continuamos con el abogado Cristian Abel, que nos va a hablar sobre el caso y cómo él también resolvió su situación en base a la argumentación. Gracias nuevamente por la palabra, abogado Carlos. Pues bueno, en respuesta a mi caso asignado, pues basado en la ley del procedimiento administrativo, pues en su artículo número 3, dice que la competencia pues es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que tenga atribuida por esta misma ley. En la ley de lo contencioso administrativo, pues
permite a los particulares pues impugnar las decisiones de la administración pública que se consideren pues legales o arbitrarias. Y en la ley de contratación del Estado, pues esta regula los procesos de licitación pública y establece pues que las adjudicaciones deben basarse en criterios objetivos y preestablecidos. En este caso, pues el pliego de condiciones era claro y la empresa pues asesorada fue la única que cumplió con todas las especificaciones. Sin embargo, pues el ministro decidió dividir el mercado entre las otras 3 empresas, lo que podría interpretarse como una violación clara al principio de transparencia. Muchas gracias, abogado. Y es muy importante hacer mención a esto, ¿verdad? Que todo proceso y acto administrativo debe pasar por una normativa de ley. Incluso si hablamos de ley de contratación del Estado, pues lleva una serie de procedimientos donde la ley nos justifica cómo deben de ser. Y el caso, en este caso, el pliego de condiciones es muy importante que determina todas las acciones que debe llevar para ser ofertado. Continuando con la pregunta, nos puede decir la abogada Nelly Yolanda Velázquez respecto a cómo ella solucionó este caso importante. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Bueno, para mi caso, ¿verdad? Apliqué lo que es la ley del procedimiento administrativo. En esta ley, pues, para mí es fundamental que todo accionar de la administración pública, la notificación del cese del derecho de la explotación de un acto administrativo, por lo tanto, está sujeto a la ley. Los recursos que la multinacional podría haber interpuesto pudo ser una reposición y están regulados en esta ley. La revocación del acto por el ministro también se enmarca en esta ley. Los principios de la legalidad, debido proceso, eficacia, seguridad jurídica, proporcionalidad, todos están contemplados y son claves para analizar la validez de las actuaciones administrativas. El procedimiento utilizado fue el procedimiento para la notificación de actos administrativos, procedimientos para la interposición y resolución de recursos administrativos, procedimiento para la revocación de actos administrativos. Ahora, también encontré en la ley de lo contencioso administrativo para aplicarlo a este caso. El juicio fue ordinario que la multinacional consideró interponer se regula por esta ley. La solicitud del otorgamiento de la medida cautelar también se rigió por esta ley. Esta ley establece los procedimientos para impugnar jurídicamente los actos de la administración pública. Entonces fueron las leyes primordiales que utilicé. Muchas gracias, abogada Nelly. También debemos de recordar que las normativas administrativas se rigen por el Código Civil. Todo procedimiento civil, aunque no haya un proceso contencioso, no haya directamente un procesal administrativo, pero tendría enmarcado en materia civil. Continuaremos con la tercera ronda de preguntas correspondientes. Estemos atentos para que podamos contestar de forma ordenada y simple. Agradecemos a cada uno de los participantes por haber expuesto cierta información para que fue de beneficio y que nos ha ayudado mucho en el acto administrativo y en la resolución de algunas preguntas y que nos sirve mucho en este foro para la audiencia, que ellos puedan también aprender como parte del conocimiento. Sabemos que actualmente en nuestro país pues existe altos niveles de corrupción, donde Honduras se ha vuelto mencionada pues en casos extremados de corrupción y pasamos a ser como de los países con mayor índice de corrupción. Hemos bajado un punto en la tasa de los países que están libres de corrupción. La pregunta va relacionada a título personal. ¿Podrían mencionar a título personal, a emitir un comentario de forma breve? ¿Qué impacto negativo tiene la administración pública en contratación del Estado de Honduras? La pregunta para el abogado Maynor Danay Mejía, si nos puede responder. Perfecto, abogado Carlos. Si bien su pregunta es bastante interesante, porque tiene un impacto negativo en la administración pública. Este tipo de prácticas tiene un impacto bastante negativo en los procesos de contratación estatal. ¿Y qué afecta? Afecta la transparencia y la legalidad. ¿Por qué? Porque aquí hacemos el uso de los recursos legales como herramientas de negociación
En lugar de buscar lo que sería la justicia real, todo esto puede conllevar lo que sería generar corrupción, pérdida de confianza en las instituciones. También desperdicia lo que son los recursos estatales al presentar recursos sin un interés genuino que congestiona el sistema administrativo o judicial. Y aquí lo que se hace bastante desviando lo que sería el tiempo, el esfuerzo de casos que realmente requieren bastante atención. Una más que desmotiva la competencia justa. Si las empresas utilizan mecanismos legales de manera estratégica, por decirlo así, para obtener contratos a favores, otras empresas que en verdad cumplen con las normas pueden quedar en desventaja afectando la liquidación en la contratación pública. Y por último, un impacto más que debilita el principio de eficiencia. ¿Y cómo lo debilita? Al no respetar el procedimiento adecuado, se distorsiona por completo lo que sería el propósito de las normativas, impidiendo lo que sería los recursos del Estado se utilicen de una manera bastante óptima. Muchas gracias, abogado Maynard. Y como lo que él dice, podemos tomar en consideración de que todo acto administrativo que está fuera de los lineamientos, tanto de una contratación pública como privada, una licitación o un concurso, si no se hace con el debido proceso, pues puede incurrir a presentarse una situación de que como un acto de corrupción, y que Honduras, pues últimamente es una de las luchas que cada año, cada gobierno, pues se convierte en uno de los principales problemas que tenemos, ¿verdad? Los actos administrativos en nuestro país a veces son consecuencias de la mala corrupción, perdón, y la mala organización de gobierno. Abogada Michelle, ¿cómo podría usted abordar esta pregunta y según su opinión? Sí, gracias, abogado, nuevamente, pues, como ya lo mencionaba el compañero, y pues a título personal, considero que este caso, pues, impacta muy negativamente en la administración pública. De igual manera, en lo que es la contratación del Estado de nuestro país, ya que esto pone en evidencia cómo decisiones de interés público pueden ser manipuladas por vías informales y ajenas al marco legal, ¿verdad? Pues el uso de mecanismos extrajurídicos debilita lo que es la institucionalidad y vulnera el principio, uno de los principios más importantes, podría decir, que es el principio de la legalidad. Ya pues inmina la confianza en los procesos administrativos y en el Estado de Derecho. Además, pues cuando la voluntad política se antepone al cumplimiento de la ley, se abren las puertas a la discrecionalidad. También ya lo mencionaba el compañero, se le abren las puertas lo que es a la corrupción y pues podría decir al favorecimiento indebido, afectando gravemente lo que es la transparencia en la gestión pública y la equidad en la contratación, ¿verdad?, estatal. Muchas gracias, abogada Estefanía Michelle. Muy puntual su respuesta. Continuando con las preguntas, el abogado Cristian nos puede determinar cuál fue una de las soluciones, así a título personal, que usted considera por los actos de corrupción, en este caso en la parte administrativa. Gracias, Carlos. Pues la caída en el índice de percepción de la corrupción en el 2024, pues donde Honduras obtuvo solo 22 puntos, pues este refleja un retroceso preocupante en la lucha contra la corrupción y tiene pues un impacto significativo en la administración pública y en la contratación del Estado. Este pues debilita la confianza en las instituciones. La percepción de corrupción erosiona la credibilidad de las instituciones públicas. Los ciudadanos y los actores internacionales pierden confianza en la capacidad del Estado para gestionar recursos de manera transparente y eficiente, lo que dificulta la cooperación y el desarrollo. También este afecta la calidad de la contratación pública, ya que la corrupción en la contratación del Estado lleva a la selección de proveedores no idóneos, sobrecostos en proyectos y bienes o servicios de baja calidad. También tiene un impacto en el gobierno porque la corrupción socava al gobierno al debilitar el Estado de Derecho y fomentar la impunidad. A manera de finalizar mi
comentario, pues este retroceso en el índice de percepción es una señal de alerta para Honduras, ya que la corrupción no solo daña la administración pública y la contratación estatal, sino que también frena el desarrollo económico y social del país. Es urgente pues fortalecer los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y la lucha contra la impunidad. Muy acertada su respuesta, abogado. De acuerdo a lo que usted ha explicado y ha sido muy puntual con lo que se le ha preguntado. Vamos a dar paso a lo que es la abogada Nelly, que es la última participante, que nos diga cómo ella resuelve o cómo que nos dé una explicación sencilla y breve respecto en esta temática de corrupción en el país. Muchas gracias nuevamente, Carlos. Estoy observando, ¿verdad?, que tenemos un factor en común los cuatro, ¿verdad?, participantes para nuestros diferentes casos. Y a título personal considero que este caso pues refleja significativamente, negativamente la administración pública y la contratación del Estado de Honduras, afectando la arbitrariedad y la falta de seguridad jurídica, o sea que la revocación de decisiones después de procesos legales y medidas cautelares socava la confianza en el sistema. Esto realmente desalienta la inversión, ya que las empresas no pueden confiar en la estabilidad de las decisiones gubernamentales. También afecta la influencia política sobre los procesos técnicos. ¿Por qué? Porque la intervención del ministro, especialmente después del desistimiento de la acción, sugiere que las decisiones pueden estar influenciadas por factores políticos en lugar de criterios técnicos y legales. Esto compromete la imparcialidad de la administración. También el debilitamiento de la contratación estatal. Significa que cuando las reglas cambian arbitrariamente, las empresas son reacias a participar en contratos con el Estado. Esto reduce la competencia y aumenta el riesgo de corrupción, como lo han mencionado los demás compañeros. También afecta o incrementa el deterioro de la imagen del país. Estas situaciones como esta dañan la reputación de Honduras como un destino confiable para la inversión. Esto puede tener consecuencias a largo plazo para el desarrollo económico. Gracias, abogada Nelly. Y podemos determinar, ¿verdad?, que últimamente Honduras siempre se ve en escándalos de materia administrativa. Y podemos llegar a mencionar y podemos sacar conclusiones hipotéticamente hablando que parte de lo que es el dinero de la administración, o parte de lo que son las licitaciones, o parte de lo que es el presupuesto general de la República, lamentablemente termina para campañas políticas o una mala inversión de los fondos que realmente podrían haber sido utilizados para actividades del Estado. Vamos a continuar con la última ronda de preguntas. Por favor, estemos pendientes. Según ustedes, ¿cuáles fueron las principales soluciones según el caso particular que resolvieron? ¿Y qué conclusiones llegaron ustedes a través del análisis crítico que encontraron? ¿Cómo podemos hacer el derecho, a través del derecho comparado, una mejor comprensión de sí mismo? Abogado Maynor, ¿nos puede abordar esa pregunta? Listo, abogado Carlos. Si bien, ¿verdad? La pregunta anterior vimos cuáles podrían ser los pros y los contras, los efectos negativos que podría tener. A esto nosotros nos retomamos y buscamos lo que serían posibles soluciones. Para empezar, vamos a encontrar lo que sería un mayor control sobre el uso de los recursos administrativos. Esto se deben implementar estos mecanismos de que eviten que los recursos legales sean utilizados como simples estrategias de negociación sin un fundamento que en verdad sea bastante legítimo. Fortalecimiento de la transparencia. La administración pública debe exigir justificación clara para la interposición de recursos administrativos y que esto nos dé una garantía que la información sobre estos procesos sea accesible a lo que sería el público. También vemos lo que serían unas sanciones para el uso abusivo de los procedimientos legales. Se podría establecer una normativa que sancione fuertemente a quienes en verdad presenten recursos de manera injustificada o con fines estratégicos ajenos
a lo que sería el verdadero espíritu de la ley. Y también una capacitación a los abogados y funcionarios. ¿Para qué? Para poder evitar que los profesionales del derecho seamos utilizados en estrategias que pueden comprometer la ética y la legalidad del ejercicio jurídico. Y para concluir este análisis, sería de mi caso, que demuestra que la falla de la regulación en el uso del recurso administrativo pueda generar distorsiones en el sistema de contratación pública, afectando lo que serían los principios fundamentales como la legalidad, la transparencia y la eficiencia. Debemos reforzar la normativa y garantizar que las acciones legales tengan bastante un control y un propósito que sea bastante legítimo. Muchas gracias, abogado Minor, por su respuesta. Ahora vamos a preguntar a la abogada Estefanía Michel cómo ella llegó a las conclusiones de su caso. Gracias nuevamente, abogado Carlos. En cuanto a mi caso, para evitar este tipo de situaciones en el futuro, se pueden considerar diversas soluciones. Primero que todo, mantener lo que es la legalidad del procedimiento. En mi caso, la empresa debió continuar con su recurso administrativo hasta obtener una resolución definitiva conforme a derecho. También el respetar la resolución del amparo. Una vez concedida la suspensión del acto, las partes involucradas debieron sujetarse a la decisión judicial sin injerencias externas. Como también una diversa solución sería investigar la actuación de los funcionarios públicos, ¿verdad? Pues la injerencia política en la resolución, perdón, de los conflictos administrativos podría constituir una desviación de poder o abuso de autoridad, como antes lo mencionaba, lo cual debería de ser investigado por los órganos correspondientes, como también el sancionar la contradicción profesional, la, la declaración del abogado interno de la empresa que contradijo la estrategia legal previamente adoptada, podría implicar una falta ética que amerita revisión disciplinaria en cuanto a lo del abogado. Y pues, para llegar ya a mis conclusiones respecto al caso, pues diría pues que este caso tiene evidencia de la debilidad institucional en la aplicación de la normativa administrativa en nuestro país. La resolución de conflictos por vías extrajurídicas compromete la seguridad jurídica, erosionando la confianza en las instituciones públicas. Pues también la falta de claridad en la aplicación simultánea de recursos administrativos y amparo genera confusión procesal, lo que podría mejorarse con reformas legales que delimiten claramente el uso de cada vía. Y pues en cuanto a lo del uso del derecho comparado, sabemos que este permite identificar lo que son los mecanismos que garanticen una mayor transparencia y efectividad en la resolución de conflictos administrativos en nuestro país. Implementar buenas prácticas podría fortalecer el Estado de Derecho y evitar que pues casos como este se resuelvan fuera de lo que es el marco legal. Muchas gracias, abogada, por su respuesta. Y podemos decir, ¿verdad?, que tanto la Corte Suprema de Justicia debe ser caso, no ser omiso de estas resoluciones en base a jurisprudencia, ¿verdad? A través del derecho comparado, pues la relación directamente y tomar énfasis, ¿verdad?, que toda administración, pues, puede tener un punto de infracción donde cada caso planteado, pues, puede tener una resolución dependiendo de la jurisprudencia. El abogado Cristian nos puede dar la respuesta a su caso. ¿Qué conclusiones y recomendaciones o su análisis principalmente? ¿Cuál fue? Gracias nuevamente, Carlos. Pues en el caso número 4, pues evidencia la que el pliego de condiciones y el proyecto de licitación pues no eran serios, lo que permitió que empresas con ofertas no conformes fueran favorecidas. La empresa estatal debe asegurarse de que los pliegos de licitación sean claros, detallados y técnicamente viables.
Esto incluye la participación de expertos independientes en la elaboración de las especificaciones técnicas. La ley de contratación de Estado debe aplicarse de manera estricta, esta garantizando que las ofertas pues sean evaluadas únicamente en función de criterios técnicos y económicos preestablecidos, sin influencia de consideraciones políticas o comerciales. En el derecho comparado pues se exige que las adjudicaciones se basen en criterios objetivos y igual preestablecidos. Cualquier desviación de estos criterios, como en este caso, sería considerada una violación pues al principio de transparencia. Además, la sugerencia de invertir pues en el país como condición para futuras licitaciones podría ser considerada una práctica de corrupción pasiva, ya que implica un beneficio indirecto para el funcionario público. En definitiva, el derecho comparado contribuye a la comprensión entre los estados, favoreciendo el entendimiento de las diferentes normas. Ayuda a optimizar el derecho nacional gracias al proceso comparativo con otros sistemas y permite lograr una armonización e incluso unificación del derecho en diferentes áreas. Muchas gracias, abogado Cristian, por haber escuchado su respuesta relacionada al caso 4. Ahora tendremos la participación y como punto final la abogada Nelly Yolanda Velázquez Pinto, quien nos va a dar explicación cuáles fueron las conclusiones y soluciones de su caso. Su micrófono, abogada. Sí, gracias, disculpen. Muchas gracias nuevamente. Bueno, para este caso, pues, las posibles soluciones que se sugieren es que haya una negociación transparente y que haya buena fe. Antes de cualquier acción legal, una negociación abierta y transparente entre la multinacional y el gobierno hondureño pudo haber evitado el conflicto y esto implica o implicó establecer canales de comunicación claros y buscar soluciones mutuamente aceptables. La buena fe de ambas partes es fundamental para llegar a acuerdos sólidos. También otra solución sería fomentar el fortalecimiento de la seguridad jurídica. El gobierno hondureño podría haber garantizado la estabilidad de las decisiones administrativas, evitando cambios abruptos que generen incertidumbre. Esto implica respetar los contratos y concesiones otorgadas, así como los procedimientos legales establecidos. También sugiero, ¿verdad?, una independencia de la administración pública. Realmente es crucial garantizar que las decisiones administrativas se tomen con base en criterios técnicos y por no influencias políticas. Esto implica fortalecer la independencia de los funcionarios públicos y garantizar la transparencia de los procesos. Ahora, ¿qué conclusiones? Pues la conclusión sería la importancia de la seguridad jurídica. Para este caso, se destaca la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica en Honduras para proteger los derechos de los inversores y fomentar el derecho económico. También se concluye con que hay un papel de la independencia administrativa que es fundamental que se garantice la independencia de la administración pública para evitar la arbitrariedad y la corrupción. También existe la necesidad de transparencia. La transparencia en los procesos administrativos y de contratación estatal es crucial para que se genere confianza para ambas partes y evitar conflictos. Ahora, si hablamos del derecho comparado, podemos hablar de modelos de administración pública que puede analizar modelos de administración pública de otros países, especialmente en aquellos con sistemas legales similares al hondureño, para identificar buenas prácticas en materia de transparencia, independencia y seguridad jurídica. También mecanismos de resolución de conflictos. Estos pueden estudiar los mecanismos alternativos de resolución de conflictos utilizados en otros países, como la de mediación, el arbitraje, para evaluar su viabilidad. Y para finalizar, pues considero que el derecho comparado puede proporcionar valiosas lecciones y herramientas para mejorar la administración pública y la contratación estatal en el estado de Honduras. Muchas gracias, abogada Nelly. Y podemos concluir, ¿verdad?, que es muy importante. Todo derecho y acto administrativo siempre
debe ser vigilado por un ente que represente prácticamente la legalidad de que todos los procesos vayan de acuerdo a las normativas de leyes y actos jurídicos, lo cual permite la transparencia. Todo acto administrativo debe ser puntual en que ambas partes deben tener una plena aceptación en base a un contrato, a una licitación, a un concurso o cualquier acto que sea firmado, tanto como el Estado, como una persona natural, como jurídica. Ya para finalizar, podemos decir que agradecemos plenamente a los panelistas que nos hablaron de la parte administrativa, contencioso y parte de la normativa del Estado, diciendo, como cada martes que nos acompañan en nuestros hogares relevantes en materia administrativa especial, me despido de ustedes, Carlos Armando Lara, el abogado. Un honor moderar frente a todos ustedes y le agradezco a cada uno de los panelistas por haber expuesto su participación en esta parte del foro, que hablaron muy específicamente de los casos que se les asignaron y la parte administrativa. Nos vemos, un placer. Pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.